Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado, cuando ya estamos a 20 de junio. En esta jornada informativa abordaremos la disminución de población que se está presentando en municipios, pero también en las zonas rurales de Cundinamarca y Boyacá, el trabajo de los emprendedores dedicados al cultivo, la producción de aromáticas y condimentos y, por supuesto, los primeros resultados de la línea de desarrollo sostenible, una solución de financiación para micro y pequeñas empresas vinculadas a la economía circular. Y por supuesto también les tenemos las noticias, los hechos, las voces más importantes que se han presentado en el sector agroindustrial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado 20 de junio. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa en esta mañana de sábado, cuando ya es 20 de junio. Hay un análisis comparativo entre 1985 y el 2025 que revela que el 74% de los municipios de Boyacá y un 49% en Cundinamarca han perdido habitantes, amenazando con convertir amplias zonas rurales en lo que se llama desiertos demográficos. La investigación está a cargo del profesor José Ramiro Bertieri Quintero, que se denomina Despoblación Rural en Cundinamarca y Boyacá, Crisis y Oportunidades. Profesor, bienvenido al Campo de Caracol Radio, buenos días. Luis Enrique, muy buenos días para su merced, para toda la audiencia de Al Campo de Caracol Radio. Y bueno, siempre feliz de estar acompañando y de tener la oportunidad de compartir conocimiento e información con la audiencia que le interesa la ruralidad. Hablemos de lo que está pasando con las poblaciones, con los pueblos de Boyacá, Cundinamarca y de otras zonas del país, sobre la salida de los jóvenes, que es lo que se está dando, y estos pueblos se están quedando prácticamente solos. ¿Es una realidad o no? Luis Enrique, creo que vale un poco de contexto porque el activador de este ejercicio de investigación que hicimos muy rápido, pero fue justamente un comentario que surgió en redes, que Julio Sánchez en Caracol mencionó sobre justamente pueblos que están perdiendo mucha población. Y la respuesta simple es sí, y debe generar una alerta, y hay casos muy complicados de pérdida de población que conviene revisar, pero que además conviene revisar el tema en general, porque particularmente Boyacá y Cundinamarca están perdiendo tanto su población de pequeños pueblos como la población rural en sentido estricto, es decir, la gente no que vive en las cabeceras, sino que vive en las veredas. ¿Esto se debe, este fenómeno, a la falta de oportunidades económicas que no se dan en el campo colombiano y en estas zonas? Yo analizo, y desde la experiencia considero que las causas desde luego son múltiples y es difícil asignarla a una sola, ¿cierto? Entonces, tenemos fenómenos de violencia, por ejemplo, en Colombia, tenemos problemas de envejecimiento de la población, pero también tenemos del otro lado falta de inversión y de políticas públicas mucho más contundentes para preservar la ruralidad. E incluso un tema que es una opinión personal mía, pero que comparto aquí, es que muchas veces se ha visto la ruralidad como un objeto de burla, o como que alguien en Bogotá se piensa la ruralidad como él cree que es, y entonces diseña políticas para ir a, entre comillas, imponerle a la gente que vive en la zona rural cómo tiene que vivir. Entonces, hay muchas cosas que no funcionan, y que el resultado lo que nos está generando es de verdad una alarma, una alerta que es crítica en casos de municipios que han perdido 2/3 de su población en los últimos 40 años, por ejemplo. Y en otros casos incluso mucho más cuando hablamos de la población en las veredas, la población. Usted en este estudio que ha hecho habla que, por ejemplo, en municipios de Boyacá la pérdida de población es del 74% y en Cundinamarca del 49%, o sea, los porcentajes son muy altos. Muy altos en general, y esto, digamos, hay que analizarlo además con unas consideraciones. Hay municipios que han ganado población, es decir,
y hay casos en el extremos, La Ubita, Boavita, San Mateo, por ejemplo, esta región del norte de Boyacá, Sí. la pérdida poblacional en algunos casos supera el 70%. En Cundinamarca también hay casos en donde típicamente se supera la pérdida de población en general, cabecera y rural, y más del 50% en varios casos. Y cuando hablamos de la población dispersa, en la zona rural dispersa, que es el concepto que se usa, eh, 95% de los municipios de Boyacá han perdido población en su zona rural y 65% de los municipios de Cundinamarca también han perdido. Y llegando a un escenario que se conoce como desierto rural, que es cuando un concepto que cuando la población baja de 12.5 habitantes por kilómetro cuadrado, ya digamos el tema es crítico. Y de nuevo, municipios que pierden 70-80% de su población en las veredas. ¿Qué se pierde cuando un pueblo comienza a perder población? Yo planteo en el documento, Luis Enrique, que la despoblación es como una enfermedad autoinmune, porque es al mismo tiempo causa y consecuencia. ¿Qué sucede? Si se pierde población, no hay quien trabaje. Si no hay quien trabaje, no se produce. Si no se produce, pues no hay economía que resista. Si no hay población, entonces no hay peso político, por ejemplo, para atraer inversión pública. Y eso, digamos, en lo económico. En otros lugares del mundo se ha analizado, por ejemplo, que perder población en la zona rural implica que no haya quien atienda, por ejemplo, incendios forestales o situaciones que son de desastres naturales, porque son zonas de desiertos demográficos. Entonces, el tema tiene y la otra, se pierde el saber ancestral, se pierde la preservación de la biodiversidad, se pierden un montón de cosas que no todo es dinero, pero que a la final sí converge en la importancia de preservar la ruralidad. ¿En qué momento un pueblo deja de ser viable cuando su población baja más del 50%? Pues todo digamos, varía mucho justamente en términos de... Y las cifras, por ejemplo, muestran casos particulares. Por ejemplo, Arbeláez en Cundinamarca ha perdido más del 50% de su población. Tenía alrededor de 22.000 habitantes hace 40 años y ahora tiene 10.000. Es una pérdida gravísima, pero uno diría 10.000 todavía es un buen número. Pero hay otros casos en Boyacá de municipios de 2.000 habitantes. La viabilidad creo que tiene mucho que ver también como en la curva, porque digamos, hay municipios pequeños que se pueden sostener con poquita población, pero casos como Yacopí, como Medina en Cundinamarca, como Huicán en Boyacá, que son municipios sumamente grandes en extensión y que tienen una población muy, muy baja. Entonces, como que cada caso es complejo, sí. pero obviamente el fenómeno afecta necesariamente a todos los que pierden población, así sea en pequeña proporción. Ahora, los que se están quedando en el campo colombiano son las personas mayores y los jóvenes salen de su tierra para buscar oportunidades. ¿Este planteamiento es válido? Sí, y hay varios fenómenos de migración, ¿no? Entonces puede haber migración, por ejemplo, de las veredas a las cabeceras municipales. Por ejemplo, los municipios que se vuelven muy turísticos, entonces el turismo genera empleo, ya mucha gente no quiere, entre comillas, echar asadón o no encuentra que esa sea una buena alternativa. La otra es moverte hacia sitios, por ejemplo, temas de salud, ¿no? Entonces, personas que tienen complicaciones de salud buscan sitios donde haya hospitales, infraestructura que les pueda atender ese tipo de necesidades. Y pues obviamente está también la gente que migra a los grandes centros urbanos, que es como la antítesis más compleja de todo esto, porque abandonamos las zonas rurales que tienen buen clima, que tienen preservación ambiental, y creamos, en ciertos casos, cinturones de miseria en zonas urbanas donde la gente vive mal. Sí, puede que haya empleo y economía, pero la calidad de vida no es tan buena. Claro. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué camino deben tomar los gobiernos, tanto municipales, departamentales y el gobierno nacional, para evitar esta situación?
Y yo creo que pues, lo primero, tener conciencia del problema. Lo segundo es que pues, se han experimentado como muchas soluciones que son poco integrales y terminan siendo, como diríamos, pañitos de agua tibia. Creo que es clave pensarse el problema de manera integral, es decir, no solo pensar en la población, sino en la economía, en la situación específica de cada pueblo o departamento. En otros lugares del mundo, por ejemplo, han trabajado en atraer, pero resulta que si usted atrae personas y esas personas no encuentran qué hacer ni se integran al territorio, pues a la final en 2 años se van para otro lado, se devuelven. Y en algunos países han hablado de los nómadas rurales, pero es que los nómadas son nómadas, ellos no tienen intención de permanecer. Entonces hay temas que tienen que ver con la generación de actividades económicas que atraigan, y temas como por ejemplo la rehabilitación de vivienda y las posibilidades de habitar con calidad de vida. La industrialización rural, por ejemplo, es un tema que vemos que tiene mucha fuerza porque la industria ancla desarrollo al territorio y como que hace que la gente se quede. Y bueno, entre otras muchas, un tema cultural que tiene que ver con la reivindicación del valor de la vida rural como algo importante para el país y para cada territorio. Finalmente quería preguntarle, ¿la situación de la seguridad también afecta que muchos campesinos no quieran estar en las zonas rurales del país? Desde luego, en Colombia la ruralidad ha sido tradicionalmente un lugar donde esa violencia ha tenido efecto. Sin embargo, para el caso de Boyacá y Cundinamarca, que digamos ha tenido efectos incluso hoy día, podríamos decir que no está tan afectada, digamos, la violencia afecta a todo el país, pero no está. Pero ahí hay otros temas. En el documento, por ejemplo, encontramos que hay como unos conglomerados, es decir, municipios que digamos que configuran regiones más grandes. Y nuestra hipótesis que empieza a surgir es, por ejemplo, que los temas como el cambio climático están incidiendo muchísimo. Digamos, hay algo que vemos que incluso, por ejemplo, en la zona de Río Negro, en Cundinamarca, limitando con el Magdalena Medio de Boyacá, o en la zona de Guavio, en Cundinamarca, limitando con Almeida, en Boyacá, ahí hay unas zonas donde la despoblación es fuerte. Y digamos que los temas no necesariamente hoy ya no son violencia, sino que son oportunidades económicas, pero también temas, por ejemplo, como cambio climático y ese tipo de cosas, porque pues también eso cambia la economía y como que la gente no encuentra esas nuevas oportunidades o esas nuevas transformaciones para quedarse. Pues don José, de verdad, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando de este tema bien interesante. Muy gentil y un feliz día. Enrique, muchas gracias y permítame hacer una invitación a la gente porque pueden descargar el documento que creamos en nuestra página web www.regresoalcampo.com. Ahí estamos trabajando en una comunidad que busca reactivar la economía rural, entonces pueden registrarse y pueden acceder a este y a otros materiales que hemos generado, libros y publicaciones que ilustran sobre este tema y pues desde luego darte las gracias por el espacio para hablar de eso. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Volvemos en esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio luego de conocer qué está pasando en muchos municipios de Boyacá y Cundinamarca que se están quedando solos. Sus habitantes están migrando a los centros urbanos o a las grandes ciudades. Esta situación está generando mucha preocupación. Vamos a hablar en los próximos minutos con don Andrés Santa Coloma para hablar de su emprendimiento que se concentra en mezcla de condimentos, pero también las conocidas aromáticas. Don Andrés, bienvenido al Campo de Caracol Radio, buenos días. ¿Y cómo surge su emprendimiento? Mira, nosotros ofrecemos mezclas de especias para sazonar diferentes alimentos. El 90% de nuestras materias primas son producto nacional colombiano. Ya en muchos sitios hemos podido encontrar diferentes agricultores que nos ofrecen la materia prima.
Tenemos también sales saborizadas, sales gourmet saborizadas, en donde combinamos con vino, combinamos con biche, combinamos con diferentes tipos de pimientas, para que el sabor ya quede fijado de una vez en el alimento que usted quiere hacer. También tenemos infusiones naturales con frutas deshidratadas, hierbas deshidratadas y especias que tienen intención funcional. La idea es que tengan calmantes, refrescantes, digestivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nació nuestro emprendimiento? Nuestro emprendimiento nació por una necesidad personal de nosotros. Habíamos encontrado que la mayoría de condimentos que ofrecían en el mercado no cumplían con los requerimientos para dietas especiales. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros dijimos, no, pues si no nos está funcionando a nosotros, yo sé que hay muchas otras personas a las cuales tampoco les funciona, y decidimos empezar a desarrollar nuestros diferentes sabores para pues, que fueran naturales, 100% orgánicos, naturales, y que sirvan para personas que tienen problemas digestivos como pues en algún momento los llegamos a tener. Nos dimos cuenta que funcionaba, nos aliamos con un médico también naturópata que nos dijo más o menos como por dónde podía ir la cosa, y así nació el emprendimiento. Ya llevamos 8 años en desarrollo y unos 4 ya como emprendimiento total, con planta, ya con los registros sanitarios y ya con todo el cuento legal. ¿Cuáles son esos productos que tienen mayor acogida en el mercado? Porque muchos de los colombianos o tenemos problemas de colon irritable, tenemos problemas de gastritis, en fin, ¿cuáles son esos productos que tienen mayor acogida? Nuestros productos bandera son 2. El primero es nuestra mezcla para Golden Milk. Esa mezcla para leche dorada tiene muchos beneficios tanto para las personas que están como en procesos de salud, como para personas que tienen problemas de inflamaciones. Es una mezcla que tiene cúrcuma, pimienta y otras cosas. Como le comentaba, la cúrcuma la conseguimos aquí ya en el país, en el llano ya la están sembrando y produciendo. Pimienta y otra serie de cosas para que tenga muy buen sabor. Se toma normalmente en la noche y desinflama, desintoxica. Es una machera, la verdad. Es uno de nuestros productos que más vendemos. El segundo producto que más vendemos es la mezcla para bebidas tipo chai, que al contrario de la leche dorada da como energía en el día. Entonces esa mezcla de especias nos sirve como para la digestión, como para ese tipo de cosas. Y lo otro que también vendemos muchísimo es la infusión mágica calmante. Esa infusión mágica calmante es con una hierba llamada clitoria. Se produce aquí, tenemos un productor aquí en Tabio, Cundinamarca. Y lo bonito de esa hierba es que queda una infusión de color morado, y cuando le aplicas limón queda de color azul. Entonces, aparte de ser muy bonita visualmente, tiene una serie, le combinamos con otra serie de cosas como con lavanda y frutas deshidratadas para que sepa rico, y tiene como ese efecto como calmante visual y rico, como para que la gente sienta el abracito en horas de la tarde o de la noche cuando se siente así como estresada. Claro. Sol de Oriente es una mezcla de... Sol de Oriente es nuestra mezcla para leche dorada. ¿Por qué Sol de Oriente? Porque no podíamos registrarlo como leche dorada porque ya el nombre existe. Entonces le pusimos Sol de Oriente pues para que quedara diferenciado en el mercado. Es decir, ustedes están incursionando en un mercado que es innovador. Eso es lo que tratamos de hacer justamente. Lo que queremos realmente es que la gente tenga la oportunidad de probar productos sanos, saludables y sostenibles, porque también ya somos negocio verde de la CAR, y que en un principio hagan que la comida sea de buen sabor, pero que al mismo tiempo también apoye sus procesos digestivos, sus procesos nerviosos y ese tipo de cosas. Ahora, los colombianos están incursionando o están comprando mucho estos productos saludables, ¿no? Sí, eso es una tendencia del mercado definitivamente, y nosotros no es que estemos a la vanguardia de la tendencia, pero sí nos hemos dado cuenta que es un nicho de mercado interesante. Las aromáticas también, ¿no? Las aromáticas también. La ventaja que tienen las aromáticas de nosotros es que tiene su propio infusionador, entonces usted no, como cuando le sirven una aromática en los cafés, que usted tiene que empezar a sacar las hierbas para... No, simplemente saca el infusionador y queda ya las frutas deshidratadas para que usted tenga la oportunidad de que quede de una vez dulce, sin necesidad de aplicar dulce. ¿La planta de ustedes en dónde está? Nuestra planta se encuentra ubicada en Chía, Cundinamarca.
Ya es una planta que ya tiene sus conceptos sanitarios, ya tenemos nuestros registros sanitarios de todo y estamos, digamos, como innovando y mejorando para tener un producto de todavía más calidad que podamos inclusive llegar a exportar. Eso le iba a preguntar, o sea, la posibilidad de conquistar mercados está abierta. Siempre está latente. Los mercados extranjeros, sobre todo porque nosotros estamos desarrollando productos con sabor colombiano, entonces siempre está latente la necesidad de las personas o los colombianos que viven en el extranjero de encontrar ese saborcito de casa. Entonces estamos en ese desarrollo justamente, ya tenemos uno de los desarrollos que es sabor del Pacífico y estamos en el desarrollo como de sabor de Cundinamarca, sabor del centro, sabor de la costa, ese tipo de cosas, para que la gente que vive afuera pues no extrañe tanto el sabor de casa. Mensaje final y redes sociales para los oyentes que de pronto quieran aprovechar, quieran comprar un buen producto. Claro que sí, estamos en @5 en número, 5 elementos NH, todas nuestras redes sociales son las mismas, nuestra página es www.5elementosnh.com y nada, pues muy agradecido con la entrevista. Esto es un proyecto muy bonito que tenemos y queremos darlo a conocer a las diferentes personas en el país y en el extranjero para que sepan que aquí en Colombia sí se consiguen productos de calidad y saludables que ayudan y apoyan la salud de las personas. De verdad muy amable, gracias, ¿no? A ustedes, Luis Enrique, muy formal. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Continuamos en esta jornada informativa de sábado aquí en el campo de Caracol Radio y ahora les vamos a presentar un rápido recuento de los hechos, las noticias más destacadas del sector agroindustrial. Las cifras de exportaciones de productos agropecuarios continúan en crecimiento luego que al cierre de 2025 mostrarán un récord histórico. Esto ha hecho que productores como empresas y entidades gubernamentales busquen en productos poco convencionales o que no solían exportarse una alternativa para llegar a otros mercados internacionales o expandirse en aquellos donde hay productos colombianos. En este marco y dando cumplimiento a la meta nacional de diversificación económica no minero-energética, recientemente se ha considerado llevar frutos amazónicos y plantas aromáticas colombianas como el azaí, el copazú y diversas hierbas medicinales a diferentes mercados a nivel global. Para ello, el Instituto Colombiano Agropecuario el ICA y la Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX anunciaron una alianza orientada a fortalecer los requisitos sanitarios y de biocomercio con el fin de cumplir los estándares a nivel internacional y facilitar el acceso de estos productos a dichos mercados. De otra parte, la gerente del ICA, Paula Cepeda, confirmó que se inició ya la normalización de datos del ciclo de vacunación en Sinigán. Sobre este particular dijo lo siguiente. Vamos a acompañar en todos los territorios, muy pendientes del cronograma, estaremos por las subastas donde mayormente movilizan, pero también en todos los departamentos, oficinas seccionales y locales para la normalización de los datos, pendientes al turno porque es el ciclo de vacunación quien nos va a permitir terminar la normalización de Sinigán en su versión 6. Es la gerente del ICA y todo el proceso de vacunación y normalización de Sinigán 6. En materia de abastecimiento de alimentos en las principales centrales mayoristas del país, se mostró un comportamiento variado en el mes de mayo, con un crecimiento destacado en los productos de origen animal. Por ejemplo, los pescados registraron un incremento del 16,8%, le siguieron carnes 11,3% y los alimentos procesados 5,5%, esto de acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, conocida como UPRA. Y ahora vamos a conocer las noticias de las regiones aquí en el campo de Caracol Radio. La industria citrícola en el departamento del Quindío continúa dando pasos agigantados en su crecimiento. Recientemente, con el propósito de abrir nuevas oportunidades de comercialización y fortalecer la competitividad del sector y de la región, en apoyo con el ICA, se buscará habilitar la planta Celifruit ubicada en el Quindío con el fin de exportar lima ácida Tahití hacia el mercado de la China. El Catatumbo ha sido una región históricamente golpeada por la violencia,
Las comunidades han sufrido múltiples afectaciones durante años, han perdido sus tierras y su autonomía, y su economía se ha visto afectada por la presencia de grupos armados. En este contexto y en búsqueda no solo de brindar nuevamente acceso a tierras que pertenecían a distintas comunidades, sino también ofrecer un mejor futuro con alternativas a cultivos ilícitos a los que debían recurrir para generar ingresos, el gobierno a través de la ANT ha venido promoviendo el acceso a la tierra, acompañado con el impulso de proyectos productivos en la zona del Catatumbo. Así lo agradeció uno de los beneficiarios que se encuentra precisamente en esta zona del departamento de Norte de Santander. Contento para que se sigan ejecutando estos papeles y estos trámites para seguir beneficiando a la gente del campo, que es lo más importante. Por ejemplo, en estas tierras estamos cultivando cebolla, frijol y tomate y algunos otros cultivos. Y ya con esto pues podemos costar que podemos sacar algún préstamo en el banco para seguir trabajando más fácilmente. Es lo que está pasando en estos momentos en la zona del Catatumbo con proyectos productivos para los campesinos de la región. El sector agropecuario en Boyacá se encuentra ante un cambio relevante, pues con la finalidad de llegar a un mayor número de iniciativas y apoyar a más productores del sector, así como facilitar la materialización de proyectos rurales y dinamizar su crecimiento. El gobierno departamental anunció la duplicación de los recursos del Fondo de Incentivo a la Capitalización, conocido como Finca, una de las principales herramientas de apoyo a proyectos productivos en esta zona de Colombia. La decisión se dio en medio del avance de la 9ª convocatoria del programa para este 2026, en la que participan iniciativas orientadas a impulsar distintas cadenas productivas del departamento presentadas por asociaciones, administraciones municipales, cooperativas y también instituciones educativas. Para este año se contaba con recursos cercanos a los 3.487 millones de pesos, los cuales respaldan proyectos vinculados a sectores estratégicos como la leche, el café, el cacao, la caña panelera, las frutas, las hortalizas y por supuesto la ganadería, que son claves para la economía rural en el departamento de Boyacá. Y el gobierno nacional anunció una nueva fase de protección para el sector arrocero. Esto quedó plasmado en los acuerdos que fueron firmados durante el desarrollo del paro arrocero. Sobre este particular se pronunció la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. La primera de ellas, el decreto que levantó las medidas arancelarias en cumplimiento de la orden de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones para poder hacer una entrada progresiva de las medidas que nos han ordenado, mantuvo la restricción de la entrada terrestre del arroz por la frontera sur. Eso nos va a permitir establecer una mesa junto con los productores para evaluar las medidas que sean necesarias para proteger nuestra producción nacional de arroz, para poder fortalecer nuestros controles en frontera y garantizar que nuestros productores puedan competir en lógicas de justicia y de equidad. Queremos anunciarle al país, se ha aprobado un FONSA nacional para el arroz, para poder aliviar, normalizar y reactivar a los productores del arroz ante la caída severa de los ingresos que se suscitaron en la situación tan difícil en la que nos pusieron los precios internacionales, los altos inventarios y la distorsión del mercado del arroz. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, las decisiones, las medidas que ha adoptado su despacho para proteger al sector del arroz en el país. Entre tanto, les contamos que la infraestructura para el procesamiento de carne en Caldas se acerca a una nueva etapa. La planta de beneficio animal de Chinchiná, que permaneció inactiva durante varios años, avanza ya en su proceso de adecuación, equipamiento y fortalecimiento de las condiciones sanitarias, esto con el fin de retomar operaciones de sacrificio de bovinos y porcinos antes de concluir este 2026 y así consolidar la red de infraestructura de la cadena cárnica en el departamento. El proyecto, con una inversión acumulada entre 2019 y 2026, es superior a los 3.000 millones de pesos. Es liderado actualmente por la Gobernación a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y contempla la modernización y dotación de la planta para convertirla en una central de sacrificio con los estándares sanitarios
exigidos a nivel nacional. Se espera que con su posible reapertura se genere empleo y dinamice la actividad productiva en el municipio de Chinchiná, así como las poblaciones cercanas. A su vez, se sumaría a otras infraestructuras habilitadas en Caldas, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector ganadero, optimizar los procesos de sacrificio y garantizar mayores niveles de inocuidad. En materia de congreso les contamos que del 8 al 10 de julio se va a efectuar en la ciudad de Medellín el Congreso del sector lácteo de Asoleche. La presidenta de este gremio, Ana María Gómez, da a conocer los alcances y los temas que se van a abordar en este mes de julio en la capital del departamento de Antioquia. Y vamos a hablar del futuro de la leche, pero ¿en qué tema? Pues en innovación, en nutrición, en inteligencia artificial, en nuevos modelos de mercado. No te lo puedes perder. Tú tienes que ser parte de las conversaciones que definen el futuro de la leche. Pero es que en este congreso no solamente vas a aprender de las conferencias o de reuniones, vas a tener la oportunidad real de establecer conexiones, conversaciones, intercambiar información para hacer negocios, para construir el futuro del sector lácteo. Lo que va a pasar en el Congreso de Asoleche en la ciudad de Medellín en el mes de julio. Ya hay un pronunciamiento de Augura que señala que la industria bananera colombiana reafirma su compromiso con la institucionalidad, la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el desarrollo regional como pilares del progreso nacional. Sobre este punto, sobre este pronunciamiento, hizo referencia el presidente de Augura, Emerson Aguirre. Colombia no puede poner en riesgo lo que durante décadas hemos construido. La agroindustria bananera genera más de 200.000 empleos directos e indirectos. Somos el tercer producto agrícola de exportación del país y constituye el principal motor de desarrollo en numerosas regiones. Durante más de 38 años, productores y trabajadores hemos demostrado que mediante el diálogo social y la negociación colectiva es posible avanzar en el empleo formal, trabajo decente y salario digno. El presidente de Augura, Emerson Aguirre, aquí en el campo de Caracol Radio. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Continuamos aquí en el campo de Caracol Radio y en los próximos minutos vamos a hablar de la línea de desarrollo sostenible, una solución de financiación que fue creada para micro y pequeñas empresas que invierten en proyectos relacionados con economía circular, bioeconomía, mitigación y también adaptación al cambio climático. A través de esta línea, los empresarios han financiado iniciativas como agricultura ecológica, producción de abonos orgánicos, gestión de residuos, pero también ecoturismo, entre otros proyectos. Vamos a hablar sobre este particular y saludamos a la doctora Isa Valencia, quien es la directora de Sostenibilidad Corporativa y Reputación de Interactuar. Doctora Isa, bienvenida al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo, buenos días. Luis Enrique, muchas gracias también por abrirnos este espacio para contar buenas noticias. Desde 2024 venimos trabajando en esta línea de desarrollo sostenible, pues obviamente con el objetivo de ir preparando a todos estos empresarios que atendemos desde diferentes servicios para que vayan teniendo negocios más sostenibles, cada vez más sostenibles. Entonces, así, con nuestros productos, abrimos una línea de crédito que hoy nos llena de orgullo decir que hemos acompañado a más de 450 empresarios de diferentes sectores con cerca de 6.000 millones de pesos en crédito en los diferentes territorios en los que estamos. Es una oportunidad muy buena, maravillosa para los empresarios porque así pueden financiar estas iniciativas de agricultura ecológica, mejorar en sus conocimientos también en la producción de abonos orgánicos, la gestión de residuos. Entonces es para nosotros como un motivo de orgullo poder acompañar a los empresarios en este tipo de líneas. Con el desarrollo de este programa, ¿qué destacaría usted más? ¿La agricultura ecológica que se viene fortaleciendo en Colombia? Pues en realidad lo que yo más destaco
principalmente es esa vocación que tienen los empresarios por atender este tipo de temas que mejoran la sostenibilidad de sus empresas, porque en realidad la sostenibilidad puede darse en cualquiera de los sectores económicos. Ha tenido mucha acogida, especialmente en el sector agro, sobre todo pues por todo el tema de producción de abonos orgánicos, todo lo que la cultura regenerativa también ha venido trayendo al campo, pero también pues en otros sectores que siento que la voluntad hay que premiarla también. O sea, los empresarios, especialmente los micro, en su día a día se ven como enfrentados a estar resolviendo muchas temáticas para poder sostenerse en el tiempo, y que hoy estén como dándole la mirada al cuidado del planeta, también a implementar buenas prácticas sociales para su sostenibilidad económica al mismo tiempo. Creo que es lo que yo más destacaría de este tipo de productos y acompañamientos a los empresarios de la microempresa. Ese fue un programa piloto que ustedes desarrollaron ¿en qué zonas del país? En este momento, nosotros empezamos en 2024 como con toda la estructuración del programa, porque no solamente es el crédito, sino también cómo los acompañamos a través de orientaciones técnicas, de charlas y de talleres. Empezó en 2024 y en 2025, cuando ya sacamos la línea, empezamos principalmente en Urabá y también en Caldas. Esas fueron como las dos oficinas piloto, y la verdad la acogida ha sido muy buena. Hoy, ya en 2026, tenemos pues como toda nuestra fuerza comercial capacitada en este producto para poderlo entregar en todas nuestras más de 30 oficinas que tenemos en los 5 departamentos en los que estamos. Pero sí ha acogido pues principalmente, ha sido un territorio, una región que se destaca, Urabá, donde tenemos un desembolso no menor, más de 2.400 millones de pesos en esta región. O sea, la idea es extenderlo a todas las zonas donde ustedes tienen operación. Así es, y no solamente al sector agro, sino también a otros sectores, porque pues este tema de cambio climático, por ejemplo, le pega a todos los sectores de la economía. Especialmente nosotros tenemos muchos empresarios que se ven como afectados por los temas de inundaciones, de sequías, ¿cierto? Entonces, la idea por eso es como extenderlo a todos los territorios donde tenemos presencia hoy. Doctora Isa, ya estaba viendo aquí en el informe de ustedes que destacan el crecimiento de la producción de abonos orgánicos. ¿Por qué el desarrollo de esta actividad? Pues principalmente porque en Urabá, que fue donde iniciamos como con el piloto, gran parte de los productores que tenemos allá han entendido como esa lógica de esta cultura regenerativa y también de cómo generar productos cada vez que finalmente deriven en la salud de las personas, ¿cierto? Entonces todos estos abonos orgánicos, el cambiar la forma como hacen su producción para que sea una agricultura más sostenible, es lo que ha ido elevando como el porcentaje de este sector en este tipo de productos. Entonces ellos ya tienen mejores prácticas, hacen compostaje, mejoran sus sistemas de riesgo y obviamente pues este tipo de abonos. Y este mercado sí que tiene mucha relevancia ahora con una economía, con una agricultura limpia, ¿no? Así es. De verdad que, y además porque el consumidor final también está generando esa conciencia de consumir, valga la redundancia, esos productos pues que no vayan a afectar su salud, y cada vez se abre más esta demanda, y por eso pues también desde la misma agricultura eso va generando un efecto que, ya sea por conciencia o incluso por la necesidad de no salir del mercado, pues van migrando a este tipo de formas de producción. Para lo que resta de este año, la proyección que tienen es aumentar los desembolsos. Así es, este año nosotros queremos acompañar más de 2.000 empresarios solo pues en este año. Eso es pues subir mucho, incrementar mucho el número de empresarios que estamos atendiendo, entendiendo que ya estamos abriendo este producto a más oficinas, y pues que primero todo empieza con la formación de nuestros asesores, quienes son los que tienen ese contacto directo con el empresario, que identifican este tipo de negocios sostenibles
y pues que finalmente nuestro objetivo es que los empresarios sigan creciendo, generando esta conciencia y pues que sus empresas tengan ese diferencial también, porque hoy a la hora de la compra de estos consumidores también ya se vuelve un diferencial todos estos negocios sostenibles con esa apuesta por la sostenibilidad. ¿En algún momento el grupo ha pensado en ampliar el radio de cobertura a otras zonas de Colombia o se concentran donde están? En este momento nosotros estamos profundizando los territorios en los que estamos, principalmente en Antioquia. Nosotros estamos con presencia a través de nuestros asesores en casi 120 municipios de los 125 que tiene Antioquia. Y también estamos profundizando en los otros departamentos en los que tenemos presencia, como en Tolima, en Córdoba, en Sucre, en Caldas, ¿cierto? Donde vemos que hay un potencial enorme para seguir acompañando empresarios en el conocimiento y también en la implementación de prácticas más sostenibles. ¿Para ustedes el campo es rentable? Claro, el campo en Colombia siempre va a ser rentable. El campo, desde esa mirada ya de cómo nosotros acompañamos el campo para que sigan fortaleciendo esas habilidades, no solamente desde la producción, sino también desde la gerencialidad. Creo que ahí hay un cambio muy importante que tenemos que hacer en todos nuestros empresarios del agro, en cómo ellos también se apropian de sus unidades productivas, viéndolas más allá que como una finca, como una agroempresa o una empresa que puede generar rentabilidad para el campo, y rentabilidad entendida desde ese triple impacto, cómo se formalizan, se genera empleo en el campo. Es que el campo es el oxígeno y la vida de este país. Sí, señora. Y finalmente, doctora Isa, quería preguntarle, este mes de junio se celebra el Día del Campesino. En algunas zonas lo celebran en la primera quincena de este sexto mes, en otras en la última quincena de junio. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le envía a los agricultores, a los campesinos colombianos? Bueno, en este día, primero, siéntanse muy orgullosos de la tierra a la que pertenecen y sigan haciendo futuro desde el campo para todo el país. Aprendan más cómo gerenciar de una manera diferente sus unidades productivas para seguir generando valor, que hoy lo generan, ¿cierto? Pero con ese conocimiento desde lo técnico y también desde lo gerencial, nosotros podemos hacer que las empresas del campo sigan movilizando a este país de una manera que dinamice más esa economía, que nos permita abrir nuevos mercados, porque el mundo va a mirar para el campo colombiano muy pronto. Pues doctora Isa, de verdad muchísimas gracias por haber estado estos minutos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Muy gentil y un feliz día. Luis Enrique, muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Feliz día. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar el próximo sábado, teniendo en cuenta que mañana a partir de las 5 de la mañana va a comenzar una transmisión especial de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo y todos los periodistas del servicio informativo con motivo de las elecciones en su segunda vuelta que va a definir el próximo presidente de Colombia. Nos despedimos con un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, para María Camila Tobar Avendaño por su colaboración con el programa. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página www.caracol.com.co programas al campo, o las entrevistas las ubican en Spotify, el buscador al campo, y ahí van a encontrar todas las entrevistas que se han pasado a lo largo del programa. Feliz inicio de sábado y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.